Está con nosotros el diputado al Consejo Legislativo del Estado Táchira por el Partido Acción Democrática, Miguel Reyes, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Primera Página y bienvenido a Globovisión. Diputado, ¿cómo está? Buenos días. Hay temas, diputados, sobre los cuales queremos pulsar su opinión respecto a lo que está pasando en la frontera colombo-venezolana, las recientes reuniones que han tenido tanto el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Nicolás Maduro como las cancilleres el día de ayer. Pero antes, sí me gustaría, por favor, su opinión respecto de esta noticia que ayer se conoció y sin duda hoy está recorriendo el mundo entero. Vamos a tomarla del diario El Nacional, porque ayer se firmó en Cuba este acuerdo entre el presidente Juan Manuel Santos y la FARC para dar ya definitivamente con la tan anhelada paz en Colombia. Santos y la FARC acordaron crear un tribunal para la paz y a más tardar en 6 meses ya estarían firmando este acuerdo de justicia transicional para la paz en Colombia. ¿Qué opinión tiene usted como diputado, como venezolano y como además habitante de la frontera? Sí, bueno, un gran saludo a la vasta audiencia y a los televidentes. Nosotros celebramos y hacemos voto para que se pueda resolver el conflicto que por más de medio siglo en los hermanos colombianos vienen atravesando, producto de la lucha armada que se ha planteado en el hermano país. Los hombres de frontera, quienes vivimos en frontera y quienes padecemos la situación de ese conflicto, porque también ese conflicto traspasa la frontera colombiana y produce su efecto en la frontera venezolana. Hacemos voto porque eso se resuelva y ojalá que lo más pronto posible, para ver si nosotros podemos recuperar la paz también en la frontera venezolana. Hablando de recuperar la paz en la frontera venezolana, diputado, fíjese que cuando se dio esta reunión de los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro, uno de los puntos que acordaron, de estos 7 puntos principales que acordaron ambos presidentes, hablaba de la reanudación progresiva de la normalización en la frontera colombo-venezolana. Nos gustaría conocer su opinión. ¿Cómo interpreta usted esto? ¿Cómo se puede progresivamente normalizar la frontera? ¿Qué se entiende por normalizar la frontera? ¿Es lo mismo normalizar a como lo interpreta el gobierno venezolano y como lo interpreta el gobierno de Colombia? Bueno, yo debo manifestar de que nosotros, ojalá que esta reunión de Quito no vaya a producir los mismos efectos que han producido los demás encuentros entre los presidentes. Ayer el distinto presidente Chávez con el presidente Santos y luego el presidente Maduro con el presidente Santos en Cartagena, y toda la infinidad de reuniones que se han producido y que no han dado al traste con la situación tan crítica que vivimos en la frontera venezolana y específicamente en el eje Ureña-San Antonio. Nosotros allí, este decreto de sección, nosotros lo hemos criticado porque consideramos que fue una medida desproporcionada, fue una medida que, si bien es cierto que allí hay una crisis, nosotros creemos que allí se podía resolver por la justicia ordinaria y no con una medida que se llevara por delante los derechos y los tratados y la propia legislación venezolana. Allí se han violado los derechos humanos de manera franca y abierta contra ciudadanos que ellos mismos permitieron, porque es que resulta de que allí donde se produjo esa invasión fue consentida, esa invasión fue tolerada en el gobierno del alcalde Vicente Caña, un alcalde chavista, y que allí, de verdad, si allí existía lo que han denunciado posteriormente al decreto de excepción, bueno, fue culpa de ellos. ¿Cómo es posible que allí hace 8 años, se celebró un acto que trascendió las fronteras colombianas y venezolanas, que fue el concierto por la paz sin fronteras, y que 8 años después nosotros pudiéramos haber estado presentes, testigo de excepción de un acto brutal contra unos ciudadanos que, indistintamente de que hayan estado allí, fue de manera permisiva,
por el propio gobierno nacional y regional. Pero ahora, diputado, usted como diputado al Consejo Legislativo del Estado Táchira, usted dice que efectivamente hubo violaciones a los derechos humanos de algunos ciudadanos. ¿Usted tiene pruebas que sustenten esta aseveración que hace? Y le hago esta pregunta porque desde autoridades del gobierno central de Venezuela aseguran que no ha habido ninguna violación a los derechos humanos, al debido proceso en el marco del desalojo de estos ciudadanos, que muchos que fueron deportados era porque estaban en condición de ilegales en Venezuela, otros se fueron por decisión propia. El gobierno de Colombia sí insiste en que hubo algunas violaciones a los derechos humanos de estos ciudadanos y uno de los acuerdos, por cierto, de Quito es investigar qué pasó en la frontera. ¿Tiene usted pruebas de lo que está denunciando? Ciertamente, allí las gráficas hablan por sí solas. Allí se violaron derechos humanos. Este decreto le permitió a ellos tumbarles las puertas, entrar a las casas, sacar a la gente, sin importarles si eran gente de la tercera edad, niños, violándole todos sus derechos. Allí se cometieron hechos de crímenes de lesa humanidad y que nosotros, un grupo de diputados a la Asamblea Nacional y diputados al Consejo Legislativo, estamos preparando un documento para hacer la denuncia formal ante los organismos internacionales. ¿Cuándo la van a presentar, diputado? En los próximos días. Estamos trabajando ya, terminando de ese documento, estamos recogiéndolo, estamos recogiendo testimonios de la propia gente a quienes se les violaron sus derechos para en los próximos días nosotros en organismos internacionales consignar esa denuncia. ¿Por qué ante organismos internacionales y no primero, por ejemplo, presentarla ante el Ministerio Público? Porque nosotros consideramos que aquí no se nos da justicia, que aquí no se nos da derecho y de verdad sería un saludo más a la bandera y sería una denuncia más como las tantas que hemos hecho nosotros. Porque aquí el problema del decreto de excepción que se ha convertido en la excepción más grande que ha sufrido el pueblo tachirense y sobre todo los hermanos que viven en el eje fronterizo Ureña-San Antonio. Porque nosotros veníamos reclamando al gobierno nacional y al gobierno regional, ¿verdad?, de que volteara su mirada, de que allí eso se había convertido en territorio de nadie y no había ninguna... Es que el problema comienza es que hay que comenzar a revisar la frontera, pero primero revisando los cuerpos de seguridad del Estado que están allí, porque son con el visto bueno de ellos y con la colaboración que se cometen todos estos delitos. Nosotros no apoyamos. Fíjese, por ejemplo, diputado, ya que usted toca este tema de los custodios de la frontera colombo-venezolana, que son funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. Cuando uno revisa, por ejemplo, imágenes de lo que ha sido este asentamiento llamado La Invasión, allí se observaban, diputado, casas que no eran de cartón ni solo de zinc, eran casas incluso de bloques, cemento, frisadas, es decir, lo que nos hace pensar que tenían no 2 semanas o 3 semanas, es decir, mucho tiempo ya de construcción que llevó estos asentamientos ahí en la llamada La Invasión. Ahora, ¿cómo se permitió esto? ¿Cómo se permitió que creciera de esta forma este asentamiento? ¿Qué hicieron las autoridades? Absolutamente nada, pero al contrario, mira, si te estoy diciendo que allí se celebró en ese terreno, fue donde se celebró el concierto, ese era un barrio ya consolidado, tenía todos sus servicios. Allí existían las VC, allí existía una base de misiones que el propio gobernador del estado y la ministra para las comunas la celebró y declaró una comuna socialista. Como si allí existía un prostíbulo diagonal a esa base de misiones, el gobernador del estado y los cuerpos de seguridad del estado no se dieron cuenta. Si allí había un cambuche donde allí se llevaban y se guardaban a los secuestrados, habían alimentos acaparados, gasolina, ¿y por qué el estado, por la justicia ordinaria, por qué no hizo absolutamente nada? No, por la complacencia que hay allí con los cuerpos de seguridad del estado. Nosotros no apoyamos a delincuentes ni actos delincuenciales, pero nosotros lo que reclamamos es que la justicia tiene que funcionar. Pero hay una realidad, diputado, y es que sí se está viviendo en la frontera, y es que se han hecho denuncias de extorsiones de grupos irregulares, de contrabando de extracción por pasos legales, incluso por trochas también de las que se han detectado, secuestros, robos, asesinatos, sicariatos, es decir, todo este contingente de delitos se han cometido en la frontera colombo-venezolana, lo denuncia el gobierno nacional y también lo ha denunciado el gobierno de Colombia con el presidente Juan Manuel Santos. Ciertamente, pero eso ha sido consentido a ambos lados de la frontera. Nosotros lo hemos dicho, por lo menos el contrabando de gasolina. Tú vas por la autopista que va de San Antonio a Cúcuta y tú ves en la autopista la gente vendiendo la gasolina, los pimpineros, los famosos pimpineros, de manera abierta y el gobierno colombiano no hace absolutamente nada. Pero ¿cómo pasan esa gasolina de aquí para allá? ¿Cómo pasa? Mira, el decreto de excepción decía que con el decreto de excepción iban a aparecer allá en el Táchira los alimentos de la canasta básica, de la canasta alimentaria. Bueno,
la nación la nación del día lunes, ¿verdad? Aparece también una página. Téngalo por favor otra vez en la cámara, diputado, por favor, le pido. Ajá, allí lo tenemos. Aquí está. Que a partir de esta fecha se iba a vender los alimentos por terminal de la cédula en todo el estado Táchira. Y mira, aquí está. Esto demuestra que eso no ha servido absolutamente para nada. Una página pagada por el gobierno regional, ¿verdad? Entonces, es mentira, porque este es un problema de producción. A ver, vamos a ir precisando un punto a punto, diputado Reyes. Es decir, que luego de un mes del cierre de la frontera en el estado Táchira, en la frontera con Colombia, ¿no ha mejorado la distribución de alimentos? Igual, peor todavía. Y en el eje fronterizo Ureña-San Antonio, peor todavía. Y la situación es mucho más crítica, porque ahora nosotros allí, que teníamos una zona industrial consolidada, específicamente en el municipio Pedro María Ureña, donde en 5 áreas muy importantes de la vida nacional se habían consolidado, como era la empresa metalmecánica, la empresa de la madera, la empresa textil, la empresa del plástico, y esas empresas están al borde del quiebre. Ya prácticamente están quebradas. Tú vas ahorita a San Antonio y son pueblos desolados. Porque es que allí, cuando nosotros decíamos que esta era una frontera viva, que esta era una frontera que era la más viva de América Latina, era por la interrelación que existía entre los hermanos colombianos y los hermanos venezolanos. Sobre esa interrelación, diputado, vamos a hablar al regreso, porque ayer hubo también reunión de cancilleres acá en Caracas, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, y la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Hablaron también de cómo recomponer la normalidad en la frontera colombo-venezolana, y el tema económico es uno de los que vamos a tocar al regreso de esta breve pausa. Vamos a seguir en Primera Página conversando con Miguel Reyes, diputado al Consejo Legislativo del Estado Táchira. Ya venimos.